Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos allí en Colombia. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a la participación de este sexto encuentro de semilleros de Cundinamarca Científica, que está organizado en virtud de promover la investigación en ciencias sociales a los jóvenes estudiantes de la universidad, pero sobre todo a los jóvenes que hoy habitan ese hermoso país que es Colombia. Quiero agradecerles a ustedes esta participación y en primer lugar pedirles disculpas de que no sea una charla dada de manera sincrónica, porque lamentablemente tengo problemas con la conectividad, vivo en un lugar donde la dispersión geográfica es muy grande y generalmente suceden estas cosas y hace que sea dificultoso poder realizar encuentros de manera sincrónica en entornos mediados por tecnología. Me presento en primer lugar para que todos aquellos que no me conozcan sepan. Mi nombre es Lucrecia Sotelo, soy doctora en comunicación social e investigadora principal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, una universidad que queda al sur del continente americano. No es la última universidad porque hay otra en Ushuaia, pero sí es una universidad que es la única en una provincia muy grande con una profunda dispersión geográfica, en la cual asisten estudiantes de toda la provincia y de la región austral, y que tiene como uno de sus ejes principales en la formación la investigación en la educación con enfoque de derecho y en el desarrollo de recursos naturales. En mi caso, bueno, yo me dedico a la docencia en el área de las ciencias sociales y la enseñanza de la lengua, y además como investigadora indago aspectos que se refieren a la comunicación, a la cultura y al aprendizaje. La investigación se presenta dentro de mi proceso de enseñanza como una instancia ineludible, una instancia que nutre y da forma a cada una de las prácticas que ejerzo como docente. Y bueno, y en el día de hoy quería compartir con ustedes una pregunta sobre los desafíos de la investigación en las ciencias sociales en tiempos de COVID. Y pongo en tiempos de COVID y no de pospandemia porque, bueno, en cada país la realidad en torno a la pandemia varía de acuerdo al momento epidemiológico que se encuentran. En este momento en nuestro país no estaríamos terminando la pandemia, de hecho estamos atravesando un proceso de cuarta ola, pero las medidas que se toman son diferentes porque ha pasado mucho en estos 2 últimos años en torno a la pandemia. Ha pasado mucho. Ha pasado el confinamiento obligatorio, ha pasado decisiones políticas y económicas que han conducido a un posicionamiento de nuestro país en el cual nos hemos visto afectados en nuestro desarrollo económico. Seguramente ustedes han atravesado como país también un conjunto de desafíos que los colocó en esta situación. Y como investigadores en ciencias sociales, sabemos que todo esto que pasa no es ajeno a nuestras preguntas de investigación. Entonces, la propuesta que tengo para compartir con ustedes hoy justamente se funda en cómo construir preguntas de investigación en un escenario tan complejo y cambiante como en el que estamos viviendo ahora. ¿Existe alguna posibilidad de pregunta que dé cuenta de la transformación de los espacios, del espacio social y el coronavirus? En el caso de que exista esta pregunta, ¿cuáles serían las dimensiones que la constituyen y la dan forma? ¿Por dónde la entraríamos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para poder andar en esta charla, quisiera proponerle un conjunto de conceptos que quizás nos permitan poder entrarle a la reflexión. En primer lugar, quiero traer acá a esta charla a un texto que tiene sus buenos años, casi diría más que 40, que es de un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas, de la escuela de Frankfurt, muy viejito de la hora, que él sostenía allá creo que a finales del 69, principio de la década del 70, en un texto que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, él plantea en su título que todo conocimiento tiene interés.
Es un texto desafiante de pocas páginas que arranca con su conclusión puesta en el título. Entonces, él parte diciendo, todo conocimiento tiene interés. Y al establecer esta afirmación hace un recorrido sobre la relación entre el conocimiento e interés dada en distintos momentos del pensamiento en la humanidad. Recorre Parménides, va a pasar por el funcionalismo, va a pasar por la teoría crítica, va a establecer distintos axiomas y va a decir que por más que nosotros digamos que el conocimiento, para ser tal, debe estar desprovisto de interés, aunque digamos eso, nuestra propia afirmación vamos a tener un posicionamiento determinado. Él va a recuperar algunas cuestiones de Husserl al sostener que, bueno, que el conocimiento no debe tener interés, pero dice Husserl, se equivoca al plantear que para poder investigar uno debe poner entre paréntesis para poder lograr alguna sensación de objetividad. Habermas va a decir que no la lograríamos nunca, que eso es imposible, porque todo conocimiento, hasta el mismo acto de poner interés, de poner, perdón, de suprimir el interés, reviste un grado de interés. ¿Por qué Habermas plantea esto? Y en ese momento de la historia. Habermas plantea este tema porque se estaba discutiendo en la investigación en ciencias sociales el estatus justamente el estatus científico de las ciencias sociales. Se decía, bueno, la sociología, las investigaciones que hace, ¿pueden darle el carácter de científico? Los avances en antropología, en comunicación, en psicología, antropología, ¿tienen estatus de ciencia? ¿Es posible hablar de la ciencia en ciencias en lo social, en las indagaciones sobre lo social? ¿Por qué se hacía esta pregunta? Esta pregunta se hacía porque el objeto de las ciencias sociales está fundada en el hombre y lo que hace el hombre. Y como el hombre es dinámico, impredecible, cargado de subjetividad, de emociones, no puede medirse, no puede analizarse la repetición de sus actos porque nunca se repite de manera igual, porque se transforma, porque es complejo, entonces se consideraba, especialmente desde el posicionamiento del positivismo, que no era posible pensar una ciencia en lo social, porque no podía abordarse ese objeto de manera unívoca, objetiva y, por lo tanto, repetible en mismos términos. Entonces, en ese escenario que tuvo su auge muy fuerte en la década del 60 y el 70, un momento histórico en el cual en el mundo surgen las grandes transformaciones sociales. Recordemos la Revolución Cubana, el Mayo francés, en nuestro país tuvimos el Cordobazo, la Revolución de las Mujeres, una de las tantas olas, la Guerra de Argelia, bueno, distintos momentos que sacuden fuertemente al mundo, en el cual algunos historiadores latinoamericanos, desde una mirada de las epistemologías del sur, como nos invita a pensar Bonaventura de Sousa Santos, comienzan a darse los procesos de emancipación, es decir, un momento histórico en el cual en Latinoamérica empezamos a decir, momentito, no nos digan ustedes cómo somos, nosotros vamos a decir quién somos. Entonces, en este momento de gran transformación, donde el estatus científico de lo social comienza a ser discutido, el mundo se estaba transformando. En Uruguay, el escritor Eduardo Galeano nos proponía pensar las venas abiertas de Latinoamérica y proponía un mapa dado al revés, donde el sur estaba en el norte. Entonces, preguntarnos por el estatus científico implicaba también dar cuenta, y es lo que nos propone Habermas, sobre lo subjetivo, y cuando nos preguntamos sobre lo subjetivo, nos preguntamos sobre la intencionalidad, porque el sujeto, el hombre, se transforma en sujeto en cuanto tiene capacidades de simbolizar, reflexionar, resignificar lo que sucede, la realidad, ese recorte de realidad que el sujeto realiza para poder pensarse. Entonces, en las discusiones sobre el estatus científico de lo social, se involucra la pregunta sobre cómo investigar en las ciencias sociales si todo esto sucede. Y es allí donde se mete, en esa discusión, se mete
directamente Habermas y nos dice en su título: todo conocimiento tiene interés. Y nos va a proponer un conjunto de axiomas para que podamos observar la problemática de distintos puntos. Si todo conocimiento tiene interés, ¿cómo es posible que haya un conocimiento? Entonces, ante esa pregunta, la respuesta recae sobre la posibilidad de que el conocimiento sea objetivo y de que la realidad exista y que la verdad sea posible. Entonces, distintos autores de la época van a empezar a discutir este posicionamiento diciendo que la objetividad no existe porque existen posibilidades de objetividad, la verdad no existe porque existen posibilidades de verdad y que la realidad es el producto de una construcción intencionada por parte del sujeto. Entonces, si todo esto es así, si es variable, si es dinámico, si es intersubjetivo, si depende de la posición que el sujeto ocupa en el campo y de las disputas de poder que se realicen a partir de los agentes ubicados en determinado espacio, diría Bourdieu, ¿cómo investigar? Aquí justamente voy a citar y traer a Bourdieu a responder esto, a Pierre Bourdieu, a partir de su profunda y extensa obra en relación a indagar cómo se constituye lo social. Arrancó con sus libros como La reproducción, ¿no? Y después va a tener distintos como Homo Academicus, La distinción, Razones prácticas, qué significa hablar, la guerra de Argelia, las cuestiones sobre el machismo. Digamos, todos estos libros van a reflejar una preocupación de Pierre Bourdieu, que en algunos casos coincidían con las de Grignon y Passeron, en las cuales se preguntaba sobre qué pasaba con el hombre, con este sujeto. Quiero destacar que cuando hablo de hombre hablo en términos de genéricos, que me resulta más cómodo para la expresión en este momento de la oralidad, pero hombre en sentido genérico lo estoy empleando en este caso. Inclusive Bourdieu no va a hablar de hombres, sino va a hablar de agentes, de personas que agencian prácticas en su devenir. Nos va a proponer, en este caso Bourdieu, una forma de indagar la construcción de lo social partiendo del reconocimiento de la relación entre los sujetos. Dice, nosotros acá no vemos cosas en sí, sino vemos agentes en relación con otros agentes con objetos, agentes con instituciones. Al ver la relación, nosotros podemos indagar la práctica. Pero no lo voy a hacer desde cualquier lugar, dice Bourdieu. Y ante la pregunta de cómo lo va a hacer, desarrolla un método en el cual va a proponer conceptos como hábitus, campo, espacio social, posiciones, relaciones, que le va a permitir indagar a la realidad que define como sujeto de estudio. Ese desarrollo metodológico que, por ejemplo, en el libro La distinción, Bourdieu le va a dedicar mucho tiempo de explicación, le va a permitir a él decir determinadas afirmaciones a partir de la explicitación de su procedimiento metodológico puesto en juego. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para decir que su conocimiento tiene interés y que responde a un proceso de construcción de conocimiento. Bourdieu con esta obra, y otros autores también, van a proponer un camino. Pienso ahora en un argentino, en Aullero, que trabaja sobre la construcción de lo social en los sectores urbanos marginales en la provincia de Buenos Aires. Él va a estudiar algo que se llama clientelismo político. Primero desarrollan el método y a partir del método, en su vínculo con la teoría, explican el procedimiento empleado y abordan la respuesta al interrogante. De esta forma, estos autores nos dicen: todo conocimiento tiene interés y todo conocimiento es científico en cuanto pueden ponerse en juego una pregunta
es decir, qué es lo que quiero conocer, que establece un área de vacancia, es decir, algo que yo no sé y que yo no lo sé y que conocerlo reviste una importancia trascendental, porque en el abordaje de su respuesta yo voy a poder dar cuenta de algo de lo cual no se sabía y además urge saber. Que esa pregunta, que es el qué, tiene sustento, que tiene razones arraigadas en las teorías, es decir, en los acervos de construcción de conocimiento, que tiene una fundamentación, que tiene un para qué, que es digamos, que esa pregunta, que si yo la respondo voy a poder dar cuenta de otros procesos, desarrollar estrategias para intervenir en otros escenarios. Que voy a decir cómo lo voy a hacer, cuáles son las herramientas e instrumentos que voy a poner en juego a la hora de poder responder ese interrogante y que también me voy a decir qué es lo que no voy a hacer. Al definir qué, voy a decir lo que no, qué es lo que queda afuera para otro momento, que no forma parte del interés. Estas preguntas, qué, cómo, para qué, por qué, que se articulan de determinada manera, responden a la intencionalidad del investigador. O podríamos decir que estas preguntas se articulan en pos de dar cuenta de la intencionalidad del investigador. Entonces, podríamos decir en juego de palabras, que todo conocimiento tiene interés y en ciencias sociales se hace ciencia porque en su proceso de construcción de conocimiento se delimitan las razones, los procedimientos y las bases teóricas que sustentan y dan forma al interrogante. Puede ser que este recorte coincida con otros recortes similares, pero este en particular está realizado en pos de responder esa pregunta. Es por eso que es posible construir conocimiento científico dentro de las ciencias sociales. Los procesos de construcción metodológica son diferentes a las ciencias naturales, pero poseen un método, poseen una pregunta y tienen una finalidad que es la de conocer un estado de cosas. Ahora, yo les había dicho a ustedes al principio que la pregunta que articula, digamos, que la pregunta propuesta o el tema propuesto para esta conferencia en este encuentro está sobre las investigaciones en ciencias sociales en tiempos de coronavirus. Entonces, podríamos preguntarnos por qué hacer esa pregunta. Digamos, ¿cuál es la relevancia de preguntarnos sobre el estatus de las ciencias sociales en tiempos de coronavirus? La razón de esta pregunta o la indagación de este estatus se refiere a reconocer que en la pandemia advino una profunda transformación del espacio social y que esa transformación del espacio social trajo consigo un conjunto de preguntas en virtud de las prácticas de los agentes en cuanto al trabajo, a la educación, la recreación, la relación con otros agentes, la relación con la tecnología, es decir, con los objetos y con las instituciones. Y que esas preguntas sobre estas relaciones entre los agentes entre sí, los agentes y los objetos, los agentes en las instituciones, se dan porque la pandemia transformó las relaciones que los agentes tenían entre sí. Implica entonces reconocer que hay una transformación y al transformarse, al existir esa transformación, emergen nuevos interrogantes. Es en relación a esto que en el grupo de investigación en el que yo les contaba que coordino, que se da sobre el eje de comunicación, cultura y aprendizaje, nosotros hace ya 1 año y medio que estamos investigando sobre un tema en particular, un tema que tiene un enfoque de derecho, y es
y refiere a las condiciones de accesibilidad a la educación superior por parte del estudiantado de la UMPA que reside en Santa Cruz. Es decir, nos preguntamos cómo estos alumnos de la universidad, cómo estos alumnos accedieron a la universidad en tiempos de pandemia. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Digamos, ahí están las bases. Nos preguntamos esto porque sabemos, podemos establecer una hipótesis de trabajo, sabemos a priori que las condiciones materiales en las cuales se desarrollaban las prácticas de aprendizaje previo a las pandemias cambiaron en los tiempos de pandemia. La conectividad o la imposibilidad de ella matizaron las prácticas de aprendizaje y de trabajo, algo que se dijo anteriormente. La pandemia transformó los procesos de construcción de relaciones entre los agentes. No tener conectividad o no tener un teléfono, un smartphone, por ejemplo, no solamente en este caso marcaba algo que es sustancial, que es una posición de clase, sino también, digamos, por tener ese posicionamiento de clase, también marca un posicionamiento en cuanto al campo educativo, al campo laboral y al campo cultural. No tener un smartphone, tener un celular para solo mensaje de textos o no tenerlo, tener una computadora o no tenerla, marca un posicionamiento en el campo laboral y educativo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de ir a la escuela en algún tipo de formato se vio imposibilitada, porque la posibilidad de poder estudiar en la universidad, realizar los trámites, cursar, conseguir los materiales, hacer trabajo de grupo, por ejemplo, se veía enfrentada a un sinfín de dificultades. Quizás le ha pasado a ustedes. Si estuviera ahí en este momento conectada de manera sincrónica, lo podríamos charlar. Pero fíjense, me está pasando ahora. Yo estoy grabando esta conferencia porque no tengo internet en el lugar en el que estoy y ruego que a la hora de subir la entrevista, la conferencia, lo pueda hacer en tiempo y forma. No tengo internet porque no, fíjense, nuestra provincia es tan grande y la dispersión geográfica es tan marcada que el sostenimiento de las redes de comunicación involucran un gasto muy grande. Entonces, como estamos atravesando una crisis aguda económicamente, el mantenimiento de lo tecnológico se ve reducido. Por lo tanto, nos cuesta tener internet, nos cuesta tener luz, nos cuesta tener teléfono. Y fíjense, esto que parece anecdótico nos permite ilustrar esta cuestión de la pregunta sobre las condiciones de accesibilidad. Hoy yo no solo no puedo charlar con ustedes de manera sincrónica, sino que tampoco puedo estar en Colombia por todas estas dificultades. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para acceder? ¿Implica tener internet solamente? ¿Implica tener luz? ¿Implica tener plata? No. Lo que nosotros empezamos a ver que las condiciones o las dimensiones que matizan y dan forma a estas condiciones de accesibilidad están atravesadas por otros elementos que refieren no solamente a las condiciones materiales, sino a las posibilidades de poder habitar esos espacios de manera simbólica. Y ejemplifico. A ver, no tener teléfono o no tener un smartphone dificultaba la posibilidad de tener clase virtual, ¿no? Ahora el que lo tenía al smartphone, ¿tenía ya garantizado el aprendizaje en el entorno mediado por tecnología? ¿Tener la compu ya me garantizaba tener las posibilidades de cursar en entornos mediados por tecnologías? Bueno, vamos a ver que no. Porque tener, diría la frase típica, no significa poder. ¿Por qué? Porque cada tecnología trae consigo sus huellas, diría Stuart Hall, cada tecnología trae consigo sus condiciones de producción.
por ejemplo, que tengamos acceso a los paquetes de producción de contenido como Powtoon, Genially, Canva, no significa que yo lo tenga, significa que sepa elaborar contenido en ese entorno. Que yo tenga un PowerPoint no significa que haga que pueda producir un contenido que sea comunicable, comprensible al que lo está mirando. Eso implica un proceso de aprendizaje específico que no todas las instituciones educativas habían trabajado previamente a la pandemia. Les cuento, en mi universidad el modelo educativo es el bimodal. Trabajamos de manera presencial y virtual. Tenemos un aula que se llama UNPA Bimodal, en el cual los estudiantes tienen alojado todos los contenidos, todas distintas materias, todas las materias en las que se han inscrito, y dentro de cada aula, que se trabaja sobre una plataforma Moodle, tenemos alojadas los materiales por el programa. Eso nosotros lo hacemos desde siempre, porque nuestra universidad tiene esta lógica presencial y virtual que se llama bimodal. Pero cuando se dio la pandemia, se dio el confinamiento por el coronavirus, si bien conocíamos y usábamos el aula virtual, se tornó desafiante y complicado migrar todo el dictado de la materia a estos entornos. Porque cuando cursábamos antes de la pandemia, teníamos la posibilidad de realizar encuentros presenciales, de hacer tutorías, de hacer encuentros de acompañamiento del estudiantado de manera presencial. Con la virtualidad no había ninguna posibilidad de explicar nada cara a cara. Entonces, no solo hubo que tener o, digamos, acceder a tecnología, sino que también se tuvo que aprender a dictar clases en entornos mediados por tecnologías y a aprender en entornos mediados por tecnología. Entonces, acá la pregunta sobre la transformación, la pregunta sobre la posibilidad de construcción de conocimiento en las ciencias sociales en tiempos de pandemia nos sitúa a un escenario signado por el acceso a las condiciones, por el acceso a la tecnología, y cuando hablamos de acceso, como dije recién, no hablamos en términos de tener tecnología, sino hablamos de saberes y competencias que propendan la intervención pedagógica en estos espacios tecnológicos. Cuando hacíamos en el grupo de investigación estas indagaciones, empezamos a darnos cuenta que teníamos un verdadero problema de investigación. Porque la pregunta sería entonces, ¿qué posibilidades de construcción de conocimiento tiene el estudiantado de la UNPA en los entornos mediados de tecnología? Es decir, en cristiano, como dice mamá. A ver, simple. ¿Qué posibilidades tiene de aprender un estudiante en un entorno mediado por tecnología? Y la pregunta es extensible a las ciencias sociales en todos sus matices. Cuando estudio estadística, el profe de estadística, ¿cómo hizo? Los que tenían que desarrollar dispositivos audiovisuales, ¿cómo hizo? ¿Cómo hicieron los chicos con dificultades auditivas y visuales? ¿Cómo hicieron los docentes para trabajar en estos espacios? ¿Tuvieron algún asesoramiento didáctico? Pero además, esas preguntas pueden ser en el espacio pedagógico. Ahora, pero si la pregunta la situamos en lo social, ¿en qué medida la vida cotidiana construida en la pandemia significó la práctica laboral y de aprendizaje en la universidad o en la escuela? En este caso, vamos a pensar en la educación en sentido amplio. ¿Es posible pensar una transformación dentro de este escenario? Sin lugar a dudas que sí, pero no sabemos cómo. Bueno, en este caso nosotros estamos empezando a investigarlo. Entonces, para recapitular lo que dije desde el principio hasta aquí, hay un primer debate que debemos tener cuando investigamos en ciencias sociales, que es el estatus de las ciencias sociales. Es decir, las posibilidades de construcción de conocimiento y cómo se dan estos, sobre qué bases se asientan. Tener una visión clara sobre las condiciones de posibilidad de la objetividad
y cómo esas condiciones de posibilidad de la objetividad se encuentran determinadas por el posicionamiento de los investigadores. Luego, cómo se construye esa realidad que no es única. Acá podríamos tomar lo que Van Dijk y casi en diálogo con Bernstein y con Quebrat-Euricchione dicen con respecto al contexto y al código. Dicen, no existe un solo contexto, no existe un solo código, sino que ese contexto que nos permite interpretar los procesos, en este caso, de producción de sentido o de construcción de conocimiento, se encuentran mediados por los posicionamientos que los investigadores tienen a la hora de definir el problema de investigación. Entonces, la objetividad no existe y la realidad está mediada por esta intencionalidad. Elsie Roswell, cuando aborda lo de entrevistas y biografías, invita, o mejor dicho, llamaba la atención sobre sobre lo urgente y necesario que implica poner en evidencia el posicionamiento del investigador, para que de ese modo no quede como una trampita, sino que quede claro que este investigador mira este tema desde este punto de vista, para así destacar lo que decíamos recién de Habermas, que todo conocimiento tiene interés. En virtud de esto expuesto, les presenté a ustedes el tema de investigación en el cual estamos trabajando ahora, que tiene que ver con las condiciones de accesibilidad a la educación superior. ¿Cómo estamos trabajando este tema? Este tema lo estamos trabajando a partir de un profundo trabajo de campo que sitúa la mirada en la experiencia del estudiantado de la universidad, atendiendo a su trayectoria de aprendizaje, su biografía educativa y las condiciones materiales desde las cuales interviene. ¿Por qué nos posicionamos desde ese lugar? Porque preguntarnos sobre el estatus de las ciencias sociales en tiempos de COVID-19 implica reconocer las desigualdades desde la cual el estudiantado accede a la universidad. Esto que decía recién, no todos tenían el mismo teléfono, no todos tienen conectividad, no todos saben o no todos tienen los recursos, saberes y competencias que son requeridos para poder construir conocimiento en un entorno mediado por tecnología. Entonces, reconocer ese punto de vista implica un posicionamiento en relación al otro, que tiene que ver con la desigualdad. Y acá hemos llegado al punto en el cual los invito a pensar en el lugar en el que ustedes se sitúan o comienzan a situarse como investigadores. Y quiero retomar la invitación que hace Bonaventura de Sousa Santos y Pablo de Marinis cuando se preguntan sobre la investigación en ciencias sociales en Latinoamérica, y ellos colocan la respuesta en el reconocimiento de la desigualdad. Y la diferencia. ¿Desigualdad con respecto a qué? Desigualdad con respecto a las posibilidades de acceso a la educación, a la cultura y al trabajo. Que el reconocimiento de la desigualdad a las posibilidades de acceso a la comunicación, a la cultura y al trabajo implica que no somos nosotros los que cortamos el queso, sino que hay otros que deciden por nosotros, y que esas desigualdades, el reconocimiento de desigualdad también nos invita a posicionarnos en la construcción de preguntas que nos permitan conocernos en torno a esa desigualdad. Sigo con el ejemplo de esta investigación que estamos dando ahora. Si reconocemos la desigualdad en torno a las posibilidades de acceso, vamos a poder conocer quién es ese sujeto que estudia en la universidad y que se encuentra en posición de desigualdad. Y además nos permite saber desiguales en torno a qué estamos como sujetos.
Y al reconocer la desigualdad en la cual estamos inmersos como sujeto en la posibilidad de construcción de conocimiento, investigar en relación a ello nos permite tornar evidencia las disputas por el poder, las disputas por el poder nombrar el orden social, la intencionalidad y, como diría Martín Barbero, que al indagar las desigualdades y las disputas de poder para nombrar el orden social, estamos investigando en pos de dar cuenta la significatividad de las prácticas de los sujetos. Romperíamos en estos términos la homogenización, reconoceríamos la desigualdad y al hacerlo lo haríamos desde un punto de vista político que reconoce a aquel que no forma parte de lo dominante y que lo que realiza tiene sentido para transformar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Las preguntas de investigación situadas estas perspectivas se va a preguntar sobre cómo aprende un chico que no, o una chica que no tiene los recursos económicos para tener un teléfono que tiene todos los elementos para conectarse de manera virtual. No va a decir, esos no aprenden o aprenden mal. La pregunta es, ¿cómo aprenden y qué aprenden? No se trata de partir del interrogante de que como nacieron, de partir de la afirmación de que como todos nacieron en la época del desarrollo tecnológico son nativos digitales y de esa manera lo resuelven rápido. No, esa visión instrumentalista nos oculta la desigualdad en el acceso, la desigualdad material y social en la cual se encuentran insertos los sujetos. Entonces, el desafío que nos propone la investigación en ciencias sociales en tiempos de COVID-19 es reconocer la desigualdad. ¿A partir de qué? De la indagación de las condiciones materiales y simbólicas que determinan y dan forma a la accesibilidad. Reconocer la desigualdad implica reconocer nuestras diferencias. Reconocer nuestra desigualdad implica reconocer nuestras diferencias históricamente constituidas. Profe, me van a decir, pero ¿cómo investigamos nuestras desigualdades históricamente constituidas? Lo metodológico también implica un posicionamiento dentro del campo. Lo metodológico implica definir herramientas e instrumentos que nos permitan tornar evidente esta desigualdad. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer un cuestionario con preguntas cerradas en el cual respondemos sí por no, hacemos un estudio de trayectoria y de biografía en el cual nos preguntamos sobre cómo son las condiciones de accesibilidad, dando cuenta del espacio social en el cual el sujeto se encuentra inserto. Entonces, por ejemplo, los métodos biográficos permiten reconstruir a partir de la indagación del núcleo familiar, y acá no solo papá y mamá, sino amigos, tíos y abuelos o quienes habitan ese lugar, nos permite poner en contexto, como dice Van Dijk, al sujeto para poder indagar la construcción de sentido de sus prácticas. Entonces, reconocer la desigualdad y la diferencia como posicionamiento epistemológico también implica una definición de herramientas que den cuenta de ese proceso de desigualdad. Una propuesta que les puedo hacer, primero, no es descartar las encuestas, pero sí pensar en herramientas como, por ejemplo,
la construcción de trayectorias, de trayectorias educativas, en este caso del problema que les propongo como ejemplo, pero sino de trayectorias, es decir, el estudio de el movimiento del sujeto sobre el espacio social a partir de determinada pregunta, puede ser educativa, puede ser laboral, y la construcción biográfica, es decir, puedo ver en el movimiento, a partir del tiempo, por eso es trayectoria. Estos estudios son clásicos, son de materia, de moneda corriente en educación. En educación vemos, bueno, cómo fue aprendiendo a lo largo del tiempo para ver por qué toma esa decisión. Pero también los métodos biográficos permiten situar al sujeto en su contexto inmediato para poder entender por qué toma esas decisiones en relación con las personas con las cuales se haya involucrado. La otra forma de poder indagar para dar cuenta de desigualdad son los focus group. Ahí yo les propongo, hay un autor, un sociólogo argentino que se llama Gabriel Kessler, que tiene un libro que se llama Trayectorias Educativas, donde justamente presenta un análisis, pone en juego, digamos, el estudio de trayectorias para dar cuenta del concepto de fragmentación. Y este libro, que bueno, ahora no lo tengo a mano, pero la obra de Gabriel Kessler en relación al estudio de trayectorias es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Karina Kaplan también tiene un estudio de segmentación que permite reconocer, digamos, fragmentación y segmentación nos permiten ver que no hay homogeneidad, sino que hay diferencia. Y lo último que les quiero compartir, no me quiero extender demasiado porque hubiera sido muy bonito poder tener el encuentro de manera sincrónica, pero lamentablemente no puede ser. Y al ser grabado tampoco quiero que exponerlos a ustedes al aburrimiento de mi disertación y no quiero extenderme demasiado. Así que voy a darles una última pastilla para pensar. El reconocimiento de la desigualdad en el estudio en ciencias sociales es un posicionamiento político, es un posicionamiento ideológico y es un posicionamiento necesario. Reconocer la desigualdad implica develar los procesos, por ejemplo, de violencia de género, de construcción de identidad, de definición identitaria, permite correr el velo sobre no todos tienen las mismas posibilidades de aprendizaje y de construcción de conocimiento, porque las posibilidades de construcción de conocimiento están determinadas por las posibilidades económicas, es decir, materiales de acceso a la cultura. Posicionarse en tanto desde la desigualdad, reconocimiento de la desigualdad de la producción de conocimiento dentro de las ciencias sociales implica dar cuenta de las condiciones materiales históricamente situadas en nuestra amada Latinoamérica. Por eso, Bonaventura de Sousa Santos, cuando habla de la globalización, habla de las epistemologías del sur. Y dice, mientras en Europa se pensaba sobre un determinado estatus en la construcción del conocimiento, se hablaba de un sujeto universal en detrimento de lo que sucedía en Latinoamérica. Y resulta que en la historia de nuestros pueblos son diferentes, porque la historia de nuestro pueblo nace de la conquista, nace del arrebato, nace de la violencia, del exterminio. Somos un país, somos un continente atravesado por la desigualdad, la expropiación y de las venas abiertas, como decía nuestro amado Galeano. Por tanto, mi invitación a ustedes, que son jóvenes, que están empezando a andar el camino de la ciencia, más que una invitación es un llamado de atención, porque en el campo académico estamos muy tentados a jugarla sola. Hacerla sola. Dice, bueno, tengo que juntar un conjunto de créditos para poder acceder a una beca, tengo que saber determinadas cosas, tener tantas otras, tener determinada edad para tener determinada beca. Y la invitación siempre
la juega por la individual. Pero la invitación no es esa. La invitación a la investigación en ciencias sociales debe ser un desafío colectivo. Porque por más que la carrera sea individual o la pinten como decimos nosotros, estoy utilizando muchos argentinismos, pero por más que la carrera se pinte de manera individual, no caigan en la trampa. Júntense con otros. Hagan mafia, hagan grupo, porque el buey bien se lame solo, dice el dicho. El desafío es pensar en colectivo. ¿Y por qué? Pensémoslo en términos de campo. Porque las ciencias sociales se consolidan cuando discuten con otra, cuando con la antropología, con otras investigaciones en sí misma, con los otros, pero cuando discute con otro, ahí crece el conocimiento científico. Entonces la invitación es, ustedes jóvenes, que no sé cuántos años tendrán, pero me los imagino que deben tener entre los 20 y los 30 años, mucho más chicos que yo, que ya voy como para los 50. Ustedes que están empezando a andar este camino, júntense con otros. Vayan en contra del desafío del individualismo. Piensen en colectivo, porque las verdaderas transformaciones sociales, las verdaderas transformaciones del campo de la ciencia se dan cuando uno se junta con otro. El otro nos puede decir, no, eso no va por ahí, eso va por otro lado. Y podemos discutir, podemos poner en tensión lo que pensamos, pero construimos entre todos. Y ese es el verdadero desafío en la investigación en ciencias sociales. Y una vez que pensamos en conjunto, mi segunda propuesta es colocar el interrogante en el reconocimiento de la desigualdad. Porque es allí donde fundamos y reconsideramos nuestra pregunta sobre el sur. Bueno, no, voy llegando ya al final. Yo también me quedé pensando en cuando era una joven investigadora y la ciencia se me presentaba incierta y yo me sentía que no sabía si iba a poder ser capaz, que tenía muchas preguntas y que no sabían si tenían valor dentro del mundo científico, si yo iba a ser capaz de poder decir cosas. Y bueno, en el paso de los años y a partir de distintas instancias de investigación y de encuentro con otros colegas, fui aprendiendo que no hay ninguna pregunta mejor que otra, ni hay ninguna pregunta que invalide otra, sino que en ciencias sociales las preguntas dialogan con otras preguntas. Y que lo importante es resonar. Hartmut Rosa nos invita a pensar la calidad de vida en términos de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir abrir las orejas, poner oído, escuchar lo que la realidad nos dice y nacer a partir del otro. Mi invitación es entonces, mis queridos, pensar el desafío de la investigación en ciencias sociales en tiempos de coronavirus en virtud del otro, en virtud de ponernos en los zapatos del otro. Muchas gracias por este tiempo de escucha, espero no haberlos aburrido. Si quieren podemos seguir charlando ahí por intercambio de mail, que ya lo voy a compartir con ustedes, o por Facebook, en mi Facebook personal, o por YouTube, o por donde sea. Lamento mucho no poder hacer el intercambio de manera sincrónica, pero pueden comunicarse conmigo por cualquiera de esos medios. Son bienvenidos a pensar en colectivo, son bienvenidas sus preguntas y que el camino siga andando. Les agradezco de todo corazón, les deseo una hermosa jornada que recién comienza, un hermoso viernes y un lindo día para seguir compartiendo con colegas. Les mando un fuerte abrazo desde los confines americanos hasta la hermosa Colombia.
Los espero con sus preguntas y muchas gracias.